se vuelve a la presencialidad. ¿Se vuelve a qué presencialidad? ¿A qué escuela? Bueno, de eso vamos a hablar con nuestros invitados. Están ya en nuestro piso. Eduardo Aguirre y Gaby Yalangosian, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo estamos? También vamos a incorporar un contacto externo, pero quería una primera reflexión de los dos. Gaby, sé que has estado hablando del tema, sobre todo con especialistas, hace poquito nada más. Yo sé que tiró un hashtag, podríamos decir, muy amplio, porque es vuelta a clases, es variante Delta en el medio, es presencialidad, es virtualidad, pero ¿qué proyección le ves? Sobre todo en un semestre donde se ha dicho, la idea es vuelta a la presencialidad. Bueno, yo creo que la presencialidad, por lo que uno está empezando a analizar y lo que te dicen los especialistas, es que no va a ser una presencialidad como fue en el 2019, porque ya la tecnología necesariamente va a estar incorporada. De hecho, se habla dentro de lo que es educar, por ejemplo, de una jornada extendida tecnológica que puede incorporar la computadora como parte del estudio y en eso tiene mucho que ver lo que en su momento fue Conectar Igualdad cuando se lanzó en el 2012. Durante ese periodo donde se repartieron esas netbooks, donde había un sistema operativo que era nacional, lo que se buscaba era la soberanía tecnológica y pedagógica, pero en su momento estaba planteado para que los chicos utilizaran esa computadora en las escuelas. A partir de ahora, lo que se está planteando con una presentación que hace muy poquito que se realizó del sistema Guaira 5, que es la actualización, es que los chicos esas computadoras se la puedan llevar a su casa y que la vayan llevando y trayendo y que puedan seguir trabajando con contenidos educativos dentro de su casa, con programas que estén incorporados y con contenido que la propia docente pueda llegar a integrar dentro de ese sistema, con lo cual el chico va a estar en su presencialidad, como se dé el año que viene, si se da presencialidad por momentos y luego virtualidad. Claro, parece que todo lleva hacia esa bimodalidad, por más que algunos... Es muy difícil proyectar cómo va a ser al mes que viene, porque las decisiones se van tomando según lo que va ocurriendo en el contexto sanitario. Pero te dejo ahí, pero ya volvemos a vos. Pero, Eduardo, una primera impresión de todo este planteo que hacemos sobre la vuelta a clases. Primera impresión sobre la vuelta a clases y la presencialidad, me gustaría que la palabra que se escuche sea la de los especialistas en salud. La vuelta a clase, presencial o no, no debería ser algo que decidan los ministros de salud, de educación, ni funcionarios políticos de ningún rango, sino solamente aquellos que entienden qué puede suceder en materia sanitaria si vuelve la presencialidad previa, igual a como era previo al 20 de marzo de 2020. Bueno, ahí en el tape de inicio, lo veían ustedes, está esa discusión que se ha planteado en esta semana con el planteo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de volver sin respetar los distanciamientos, y el planteo que le hacía el ministro de Educación de la Nación, Trota, diciendo, bueno, están rompiendo los esquemas que se han fijado a nivel del Consejo Federal de Educación en base a eso que decís, más allá de que haya un Consejo Federal de Educación que plantea alineamientos, pero hay un asesoramiento médico-sanitario, digamos, para eso. Y esto sucede, Martín, cuando hay determinados temas que son absolutamente verticales en sus definiciones y que son atravesados por decisiones políticas y más, te diría, de marketing político. Es decir, bueno, lo que pasó pongo con... un paréntesis grande y digo, no nos olvidemos, estamos en un 2021 electoral. Claro, y se juega, digamos, muchas de las decisiones suelen jugarse en ese sentido, ¿no? Mira, saliendo, si pudiéramos, un segundo y olvidándonos de que estamos en un año electoral, yo les podría contar que el mayor daño que habrá desde distintos puntos de vista quienes consideren que entre 2015 y 2019 hubo deterioros en varios ámbitos e indicadores de la vida económica, social, comunitaria en la Argentina.
desde mi humilde punto de vista, el mayor daño que se hizo en esa época en la Argentina fue el discontinuar el plan Conectar Igualdad. Yo hablaba con el presidente de CADIEL, que es la Cámara de Empresarios que fabrican y proveen electrónica en la Argentina, el año pasado justamente. Me decía que si no se hubiese interrumpido el plan Conectar Igualdad, durante 2020 en las aulas de todo el país hubiéramos tenido 2,5 millones de computadoras más de las que hubo en 2020. 2,5 millones de computadoras, que si ustedes se ponen a ver el enorme déficit que hubo en materia tecnológica de uso personal de los chicos y de muchos padres diciendo lo único que tienen es un celular para todos, ¿sí? Hubiese sido absolutamente fundamental y hubiera marcado una diferencia entre lo que fue el 2020, que se hizo realmente lo que se pudo en materia educativa, esta educación pseudotecnológica que se trató de implementar sin plan, porque no estaba esto de alguna manera diseñado. Justamente, mira, vamos a recorrer. En la semana pasada, nuestro compañero Julio Kloppenburg, como lo hicimos muchos de los medios, fue a una de las escuelas, ubicada acá cerquita, en la Juan B. Justo, en barrio Liceo, el IPEM 21, Alfonsina Storni. Y ahí habló, le dijo a uno de los profes de matemática, quédate un ratito. Muy valiosa la nota que le hace Julio porque creo que se llama Gustavo Díaz, el profe de matemática. Fíjate lo que dice sobre esta cuestión de enseñar a distancia y bueno, ya lo que le permite una vuelta, que no es una vuelta a la normalidad, pero lo que le permite una vuelta a la presencialidad. Escuchemos unos segunditos a este profe de matemáticas que plantea un ejemplo concreto. La verdad, sufrí muchísimo, yo calculo que los alumnos también estaban en la misma situación que yo. La verdad no veía, tenía muchas ganas de venir y deseo de encontrarme con los alumnos, ya que dar la materia que doy, que es matemática, realmente no es fácil para poder transmitirla y encontrarnos con el conocimiento real para los chicos. ¿Escucharon el profe de matemáticas? Sí. Clarito, digo, lo sabemos, pero está hablando no solamente de 2020, está hablando de parte del 2021, donde ya teníamos una experiencia y un rodaje, y sin embargo, se siguió, lo planteamos recién, Eduardo, medio sin plan, a los ponchazos, con una... arreglátelas como puedas, siendo docente. Pero es que ¿no? es cuestión de plata, Martín. Sí. O sea, los docentes y los también, alumnos ¿no? necesitan plata para poder acceder a dispositivos. Sin dispositivos no hay educación tecnológica. No, pero aparte, un poco completando lo que vos decís, si no se hubiera interrumpido, quizás los docentes también hubieran tenido otro uso de la tecnología y hubiera sido mucho más sencillo para los docentes también que esos contenidos que tenían que dar en la presencialidad pudieran ser virtualizados, sobre todo el año pasado. Sí. Y los chicos hubieran estado un poco más acostumbrados a eso. No te digo a una clase a través de Meet o a través de Zoom, pero sí a utilizar la computadora como medio de estudio, que hasta el momento lo usaban como juego, digamos, no era mucho. Es que no importa. Vamos a incorporar a esta mesa también, para que tener su opinión, al psicopedagogo José Valietti. Él es docente, es licenciado en gestión de la educación. Bueno, queremos incorporar la mirada de un especialista, pero que también está frente al aula. José, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por estar en Redacción Abierta. Buenas noches a todos, a todas, gracias por la invitación. Bueno, no sé si escuchaste un poquito lo que veníamos hablando, José, sí. Y te pediría una primera impresión también tuya como docente. A ver, recién vimos o escuchamos a uno de los docentes del IPEM 21 que queda en Barrio Liceo, que contaba una experiencia que puede ser, creo, trasladable a muchos docentes. ¿Qué te pasó a vos y qué opinión tenés sobre esto de esta virtualidad, como decíamos al principio, que llegó para quedarse, pero también una presencialidad que se dice irreemplazable en este momento? Me parece interesante todo lo que fue planteando este profesor y también lo que han ido presentando al principio del programa. Esto que recién decía Eduardo de la cuestión
de que sea el Ministerio de Salud, que enuncie las condiciones para volver a la presencialidad, totalmente de acuerdo, siempre y cuando, o en tanto y en cuanto podamos asumir que todo aprendizaje pasa y se hace cuerpo. Esto que recién decía el profesor de matemática, que se le hacía difícil, porque la transmisión de una enseñanza supone un cuerpo, supone un lazo, por lo tanto, todo lo que pueda aportar la tecnología educativa o la tecnología en materia de educación puede ser un complemento, puede ser un plus para algunas poblaciones de estudiantes. En mi experiencia, que es la modalidad de educación especial, tanto en el ámbito de la escuela como en el ámbito de la clínica, la transmisión necesita un cuerpo que registre el tiempo del otro que está en situación de aprendizaje y que no solamente se regula por los tiempos cronológicos o por la claridad de la enunciación o por la claridad de la imagen o por la claridad del audio o por la ejemplificación, sino que hay un tiempo lógico que tiene que ver principalmente con el aprendizaje y que supone justamente una escucha atenta por parte del docente, por parte del psicopedagogo, por parte del acompañante terapéutico, por parte del docente de inclusión, distintas configuraciones de apoyo que acompañan justamente, hablo de población de estudiantes en situación de discapacidad, y que la pantalla o la literalidad de la imagen o la literalidad del sonido no reemplaza, no sustituye justamente a este ser docente, a esta función, porque es una función en el lazo, no es solamente una materialidad de rol. Ahora, José, te lo pregunto a vos, lo pregunto a la mesa acá, porque ya sabemos, no estoy diciendo ninguna novedad, no se vuelve a una escuela prepandémica, se vuelve a una escuela en el medio de la pandemia, y me hace un poco de ruido cuando, está bien, estamos hablando de nueva normalidad, pero lo hemos escuchado de parte sobre todo de muchos funcionarios políticos, hablar de, bueno, vamos a ir retomando la normalidad, pero esa normalidad está atravesada por una pandemia, por cosas que cambiaron, por una pandemia que sigue todavía. Sí. ¿A qué escuela se vuelve cuando se vuelve? No sé si... La nueva normalidad, sin dudas, no es la vieja normalidad. O sea, la normalidad a la que vamos hacia adelante no es volver a aquella normalidad que conocimos. Segundo, primero porque esta pandemia no solo generó este cambio obligado en la forma de aprender, sino que, bueno, tuvo también el efecto de que docentes y alumnos descubran que dentro de esta tragedia y de esta catástrofe había algunas herramientas que posiblemente sean positivas de incorporar al proceso de aprendizaje. Herramientas tecnológicas, que es de lo que más o menos puedo hablar, y que seguramente complementan, y ahí José lo podrá decir mejor, complementarán en la nueva normalidad el aprendizaje mediado por el cuerpo, por la presencialidad, como él decía, que seguramente eso, sin duda, que es irreemplazable, sobre todo en las escuelas primarias y secundarias. Hay carreras carreras terciarias y universitarias que se dictan en modalidad absolutamente virtual, no presencial, y que se cursan y que hay profesionales que se reciben sin haberse visto prácticamente nunca personalmente con sus docentes. Pero seguramente no es lo mismo en las primeras etapas del aprendizaje. ¿Gaby? Yo le preguntaría al profesional sobre esta incorporación de la tecnología, cómo impactó también en el estudiante, en el docente, y cómo cree él que va a seguir impactando a través de esta pandemia que no sabemos cuándo puede llegar a finalizar, ¿no? José. Lo que puedo aportar en mi experiencia desde el ámbito de la gestión de una escuela de modalidad especial y también en el trabajo con directores de escuelas de nivel inicial, nivel primario, hemos encontrado muchas posibilidades de aprendizaje en estudiantes que sí tienen como capacidades, habilidades, intereses para lo digital o lo interactivo.
pero también encontramos muchos estudiantes que necesitan la mediación del cuerpo, como lo dije inicialmente. En esta contingencia o en este contexto tan desafiante, que lo más estable es la incertidumbre, en este momento estamos pensando la presencialidad plena con el supuesto de estar atentos a si esta variante Delta va en creciente, vamos a tener que aceptar algún tipo de alternancia en la presencialidad y en la virtualidad, en esta bimodalidad. No podría responder en una forma genérica. Sí tengo experiencias y debo resaltar que para muchos estudiantes esta mediación mediante, valga la redundancia, mediante la imagen de la transmisión o del intercambio fue positiva, promovió también el compromiso de las familias o de distintos actores familiares para acompañar esta trayectoria escolar, para descubrir cómo se enseña, para descubrir cómo se aprende, pero también en esta virtualidad hemos encontrado una escuela donde solamente se limitó al envío de actividades. Concretamente hoy estuve con un paciente acompañando justamente el aprendizaje de hiato y también de diptongos y triptongos, y lo que ofrecía el aula virtual de esta institución era una ejemplificación, una explicación, y no había esta ejercitación, este ensayo, este simulacro, este juego que sí tiene la escena áulica y que es intransferible e impostergable. Entonces, como una actividad introductoria, pienso en el nivel inicial, donde el cuerpo, el juego, justamente tienen que ver con los aprendizajes de hábitos, tiene que ver con el aprendizaje de la inserción al lenguaje de la escuela, saliendo del ámbito familiar. La imagen o la virtualidad precarizan esas posibilidades o esas construcciones. Entonces hay aprendizajes sustanciales, esenciales, que necesitan la escena de la escuela, que necesitan el lazo social, que necesitan la interacción con un otro, que en una sala Zoom, por decir, puede hacerse algún modo, algún simulacro, algún como sí, pero el lazo social necesita de la presencialidad. Será, creo, materia sí. para un par de programas más, me parece, que quizá esa urgencia no está dejando debatir, creo, José, que vos lo podés tener más claro como estudioso en la materia, que ya veníamos con un modelo semi-perimido, digamos, antes de la pandemia, y esta urgencia de, bueno, mañana se interrumpe o no, no nos deja pensar, bueno, como decíamos al principio, ¿a qué escuela volvemos? Una escuela prepandemia que ya tenía sus dificultades, una enseñanza que ya tenía, hablo a nivel general, y quizá esa urgencia no nos está dejando pensar un poco más profundamente.